Saludos, yo soy Gabriel Pacheco del Tecnológico Universitario Rumiñahui. Soy estudiante de la carrera de Software y Análisis de Datos. En este video les voy a enseñar la resolución de varios ejercicios planteados utilizando Python. Y para esto vamos a abrir nuestro Jupyter Notebook. Me permiten abrir mi Jupyter Notebook. Listo, aquí tenemos eh, la resolución de los ejercicios en Jupyter Notebook. El primer ejercicio nos habla de calcular el área del círculo, calcular el área del círculo de los elementos del diccionario. Nos pone un ejemplo del diccionario implementando las funciones de usuario map y map-lambda. Entonces, el planteamiento del ejercicio no es muy claro, pero vamos a suponer que dentro del diccionario tenemos un identificador para el círculo y aquí tendríamos el nombre del círculo y tendríamos el radio del círculo, que sería la manera más fácil de calcular el área de un círculo. Entonces, para la resolución de este planteamiento, creamos una función que calcula el área del triángulo recibiendo por parámetro el radio. En una variable llamada área, multiplicamos 3.1416 o pi por el radio elevado al cuadrado y retornamos, se retorna el área en esta función. El siguiente paso es crear un diccionario vacío para poder ingresar los datos por teclado. Solicitamos los datos de los círculos por teclado. Como el ejercicio nos habla de tres triángulos, perdón, de tres círculos, utilizamos un ciclo for para recorrer esos, para solicitar tres veces, tres datos de los círculos. Entonces, primero solicitamos una clave, a continuación solicitamos el nombre y a continuación solicitamos por teclado el radio. Solamente el radio es flotante. Creamos dentro del diccionario en la clave y ingresamos una lista con el valor del nombre y el radio. A continuación, en una variable alias, creamos una lista de lo que nos va a arrojar map. Utilizamos la función que creamos arriba, diciendo calcular el área del círculo y le pasamos los elementos recorridos del diccionario valor por valor. Es decir, solamente tomamos los valores del círculo, solo tomamos esta parte y le enviamos a la función el valor, el primer valor, el segundo valor que sería el radio. Finalmente imprimimos las áreas por teclado. Imprimimos las áreas que se ingresaron por teclado. Y salimos. La misma función utilizando lambda, para eso no necesita, utilizando map lambda, perdón. Para eso no necesitamos una función, sino que hacemos el cálculo dentro de la misma función lambda. Entonces, lo que hicimos fue crear un diccionario. Solicitamos que se ingresen las áreas que se ingresen los datos del círculo. Igual serían tres círculos. Solicitamos la clave, solicitamos el nombre, solicitamos el radio. En el mismo diccionario, agregamos una lista con los datos. Y en la variable áreas, en lugar de utilizar una función, hacemos el cálculo ahí mismo. Con la función lambda, multiplicamos pi por el radio al cuadrado. Y le pasamos igual los elementos del diccionario, uno por uno, a esta función. El ejercicio 2 nos habla de sacar el binomio cuadrado perfecto. A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Los valores de a y b deben ser ingresados por teclado, implementar las funciones de usuario y lambda. Muy bien, aquí creamos entonces una función que calcula el binomio cuadrado perfecto. Recibe dos parámetros a y b, y en una variable resultado, él lleva el primer término al cuadrado, le suma
la multiplicación de los dos términos y eleva el segundo al cuadrado y lo suma automáticamente. Retornamos este valor. Imprimimos un mensaje por teclado. Imprimimos un mensaje por teclado para que el usuario sepa de qué se trata. Y en una variable A le solicitamos al usuario que ingrese un valor entero por teclado. En la variable B le solicitamos al usuario que ingrese otro valor entero por teclado. En la variable resultado utilizamos la función que anteriormente definimos y le pasamos los dos parámetros A y B para que el resultado se imprima. La misma función, utilizando lambda, quedaría de esta manera. Definimos una función. Esta definición de esta función es para utilizarla en el menú. Este es el ejercicio que se utiliza en el menú que estaba solicitado para la tarea. Nuevamente, imprimimos un mensaje para que el usuario sepa de qué se trata. Y solicitamos el primer valor, el valor de A por teclado. Solicitamos el siguiente valor por teclado. En una variable resultado utilizamos la función lambda para pasarle los dos valores que acabamos de ingresar por teclado. Elevamos al cuadrado el primer término, mm, multiplicamos y le sumamos, perdón, la multiplicación de 2 por el primer término más por el segundo término y elevamos el segundo término al cuadrado, pasándole los datos por parámetro. Imprimimos el resultado y regresamos al menú. En el ejercicio 3 nos dice, dada una cadena de caracteres, almacenar un conjunto de aquellas palabras que tengan más de 3 caracteres, implementando las funciones de usuario, filter y filter lambda. Ok. Lo primero que hacemos aquí es crear una función que encuentre las palabras que tienen más de 3 caracteres. Definimos la función filtrada de palabras y le pasamos un parámetro que se llama cadena. En palabras, separamos esta cadena que le pasamos por teclado, las separamos todas y creamos una lista, es decir, creamos una lista de palabras dentro, con referencia a la cadena. Creamos una nueva lista donde estarán solamente las palabras filtradas. Recorremos cada palabra dentro de las palabras y preguntamos si la longitud, preguntamos si la longitud de la palabra es mayor a 3, entonces en el array que creamos le agregamos la palabra. Cuando termina este ciclo, retornamos las palabras filtradas. Este sería el fin de la función lambda. Imprimimos un mensaje para que el usuario sepa de qué se trata el ejercicio. Solicitamos por teclado la cadena y en lista de palabras llamamos a la función que creamos anteriormente, imprimimos un mensaje indicando cuáles son las palabras que son filtradas. Como notaron, aquí no estamos utilizando filter. Este es el ejercicio sin utilizar filter. Ahora, usando filter, el código se acortaría muchísimo. Lo primero que hacemos es crear una función que retornará verdadero si es que la palabra tiene más de 3 caracteres o falso si la palabra no tiene más de 3 caracteres. Esta función me gusta mucho, así es como se deberían usar las funciones sin utilizar el if else, solamente retornando la condición, porque esto nos daría un valor true o nos daría un valor false. Entonces, definimos la función, le pasamos un parámetro y retornamos la condición. Retornamos si se cumple o no la condición que estamos esperando, que en este caso sería que que la longitud de la palabra sea mayor a 3. Imprimimos un mensaje para ver de qué se trata el programa. En una cadena, en una variable cadena, solicitamos que se ingrese una cadena de caracteres por teclado al usuario.
en lista de palabras, llamamos a la función filter, lo convertimos en lista y en esta ocasión utilizamos la función que nos devuelve true si la cadena tiene más de 3 caracteres. Y aquí ya le pasamos la cadena separada en una lista. Separamos una lista de palabras. Ya no solamente la cadena. Entonces, imprimimos un mensaje indicando que estas son las palabras que están filtradas. Usando el mismo ejercicio, utilizando filter lambda, definimos una variable para, este sería el código que llamamos desde el menú. Definimos una función para poderla llamar desde el menú. Imprimimos un mensaje para que el usuario vea de qué se trata, encontrar más palabras con más de 3 caracteres. En una variable cadena solicitamos que se ingrese una cadena de caracteres y en la lista en una variable lista de palabras creamos una lista de la función filter que retornará las palabras que su longitud sea mayor a 3 y le pasamos la cadena que acabamos de ingresar separada en una lista, es decir, una lista de palabras. Imprimimos un mensaje diciendo que estos son los valores que tienen, estas son las palabras que tienen más de 3 caracteres y retornamos al menú. La creación del menú. Para mí, un menú dentro de Jupyter me parece como que fuera de lugar. Sin embargo, vamos a creamos el menú que nos dice realizar un algoritmo que tenga un menú de opciones 1, 2 y 3. Para el menú utilice un método de usuario con retorno, es decir, la función debe retornar, según el planteamiento del ejercicio. Un retorno. Debe controlar si los datos son diferentes a las opciones que existen en el menú. Lo primero que se hizo fue crear una función que solamente imprime por pantalla, que imprime en pantalla, que quema en pantalla el menú. Es decir, menú de opciones, imprime cuáles son las opciones, 1, áreas del círculo, 2, binomio cuadro perfecto, 3, más de 3 letras y 4 para salir. Definimos una función menú. En una variable ponemos un valor por defecto a la variable opción y preguntamos si, aquí está mal, aquí debería ser si opción es diferente de 0. Mostramos los datos del menú, mostramos de esta parte aquí, llamamos a esta parte, y solicitamos por teclado que se ingrese una de las opciones. Si se ingresa la opción 0, se retornará, ya cumplimos con el requerimiento, se retornará y se terminará el ciclo automáticamente. En caso contrario, si es que no es 0, puede ser 1. Si es que es 1, se retornará la función del ejercicio 1. Si es que es 2, caso contrario, si es que no es ni 0 ni 1, si es que la opción es 2, se retornará el ejercicio 2. Caso contrario, si es que no es ni 1, ni 2, ni 3, se retornará el ejercicio 3. Y si no se cumple ninguno de estos 3 parámetros, lo que se hará es imprimir un mensaje con no entiendo lo que quieres, debes ingresar una opción del menú. Con eso. Bien, entonces lo que voy a hacer es ejecutar las funciones con menú, con retorno de menú, para poder ejecutar el menú. Para ejecutar esta, le avisamos a Jupyter que tenemos esa función. Le avisamos a Jupyter que tenemos la función 2 del ejercicio 2. Le avisamos a Jupyter que tenemos la función 3 del ejercicio 3. Y le avisamos a Jupyter que tenemos un menú. ¿Listo? Voy a ejecutar el menú. Listo, entonces si nos aparece el menú, deja seleccionar una opción del menú.
Si el usuario ingresa cualquier otra cosa que no sea una opción del menú, como esto, nos va a decir, no entiendo lo que quieres, debes ingresar una opción al menú, una opción del menú. Entonces vamos a ejecutar el primer ejercicio, que sería 1. Nos dice, eh, ingresa los datos de los círculos. Listo, vamos, el primer círculo sería el número 1, el nombre del primer círculo sería 1, y el radio del primer círculo sería 2. Nos solicita el segundo círculo, ingresamos la clave que sería 2, el nombre sería 2, y el radio sería 3. Ingresamos el tercer círculo que sería 3, el nombre sería 3, el radio sería 4. Listo, y nos imprime aquí las áreas, aquí nos imprime las áreas de los círculos. Listo, nos regresa al menú y nos dice que escojamos una opción. Vamos a escoger la opción 2. Calcula el binomio cuadrado perfecto. Dice ingresa el valor de A. Vamos a poner que el valor de A es 3. Ingresa el valor de B, que es 4. Listo, ahí calcula el valor que es, nos retorna el valor que es 49. Nos regresa al menú y vamos a escoger la opción 3, donde nos dice que encuentra las palabras con más de 3 caracteres. Aquí voy a ingresar Anita, lava latina con sabón, pan y agua. Y al presionar Enter nos retorna las palabras con más de 3 caracteres, que serían Anita, lavatina, jabón y agua. Con las que no tienen menos de 3, como la y con. Y, en, y. Listo. La siguiente opción sería el 0. Y hemos salido de la ejecución del programa. Esto sería todo. Les agradezco muchísimo por la atención. En conclusión, podemos decir que eh, las funciones filter y las funciones random ahorran mucho tiempo de código pero sin embargo se puede realizar sin estas funciones cualquier tipo de cálculo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta pronto.